Antiguo Testamento, acá sería el Nuevo Testamento. Bueno, anteriormente leímos algunas escrituras donde para realmente ver la realidad de estas afirmaciones que estoy haciendo acá y voy a al menos a mencionar algunos de los versos en los que están explicada según las escrituras estos hechos tan importantes como lo que llamamos el misterio y cómo se distingue de las demás escrituras que podríamos denominarlas, digamos que las que vienen desde el libro Génesis, digamos que desde el libro Génesis en adelante, digamos pongamos así, desde el libro Génesis viene una revelación que Dios ha dado al hombre desde la fundación del mundo que podríamos denominar profecía. Vamos así porque esta continúa incluso cuando es interrumpida acá en este punto, después va a continuarse acá. Profecía. Porque digamos que una vez termine esta dispensación del misterio en la cual nos encontramos, una vez termine esta dispensación, va a reiniciarse, el programa de Dios con la nación de Israel. Una vez que la iglesia de la presente dispensación aparezca con gloria en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, lo cual está consignado en Colosenses capítulo 3 versos 3 y 4. El apóstol Pablo, durante el libro de los Hechos, él tuvo un ministerio para la nación de Israel, como vimos en algunos versos en videos anteriores. Y una vez, a partir del final del libro de los Hechos, estas epístolas de la prisión corresponden a un ministerio que tuvo el apóstol Pablo, pero no ya para la nación de Israel, sino para las naciones, o sea, para los gentiles. Voy a anotar este doble ministerio que tuvo el apóstol Pablo y que es una división muy importante que nos va a permitir poder avanzar en este principio de la recta división de las escrituras. Entonces vamos a escribir acá este doble ministerio. Pongamos acá, podemos hacer lo siguiente, trazamos una raya y ponemos acá el primer ministerio del apóstol Pablo, ponemos acá apóstol Pablo, en su primer ministerio, que sabemos que fue hacia la nación de Israel. Y acá vamos a escribir las epístolas que el apóstol Pablo escribió en su ministerio para las naciones. Bueno, entonces sabemos esto para diferenciar los dos ministerios que tuvo el apóstol Pablo. Esta línea la podríamos poner acá, pongamos acá el libro de Hechos, que nos sirve como capítulo 28, verso 28. Entonces es como una línea límite que nos permite
identificar cómo los libros que el apóstol Pablo escribió durante el libro de los Hechos, antes de que terminara el libro de los Hechos, o el periodo del libro de los Hechos, son cartas que el apóstol Pablo escribió en su ministerio para la nación de Israel, y tengamos en cuenta que fue durante la dispensación de la promesa, porque ya sabemos que venía la dispensación de la promesa desde el capítulo 15 del libro de Génesis. Entonces podemos poner acá una P de promesa. En cambio, en este segundo ministerio del apóstol Pablo, que fue para las naciones, una vez que la nación de Israel fue enseguecida, digamos que ya esto fue la dispensación de la gracia de Dios. Es otra dispensación. Ahora vamos a ver la G de la gracia de Dios. Bueno, entonces vemos que son dos dispensaciones diferentes, en las que el primero, el apóstol Pablo, para la nación de Israel, durante la dispensación de la promesa, en la cual estaba él ofreciendo el evangelio del reino a la nación de Israel y a los gentiles, esto para provocar celos en los judíos que no creían en este evangelio. Este fue el propósito de que el apóstol Pablo ofreciera el evangelio del reino a los miembros de las naciones. Pero una vez que Israel es enseguecido, entonces Dios le revela al apóstol Pablo el misterio en el cual está contenido la dispensación de la gracia de Dios. La iglesia que pertenece a esta dispensación de la gracia de Dios, o sea, la dispensación de ese misterio, o lo que llamamos también la dispensación del misterio, y entonces este misterio lo consignó Pablo en las epístolas de la prisión, que para recordar voy a volver a escribir las que son. Las epístolas de la prisión son, pongámoslo acá, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Y para recordar las epístolas del ministerio del apóstol Pablo para la nación de Israel, sabemos que fueron, incluso en la Biblia aparece Romanos, pero Romanos fue, digamos que la última. Parece que la primera fue a los Gálatas. Entonces pongamos así, Gálatas, Primera y Segunda Tesalonicenses, tenemos la de Hebreos, y pongamos la última, la de los Romanos. Entonces es muy importante diferenciar entre los libros que el apóstol Pablo escribió durante el libro de los Hechos, antes de este punto límite que fue en el capítulo 28 del libro de los Hechos, en que la nación es enseguecida. Entonces Dios interrumpe su programa con la nación de Israel, el cual este programa ha sido
detenido hasta que se reinicie cuando comience, como hemos dicho, la semana 70 del profeta Daniel, que pertenece al periodo de la gran tribulación. Entonces, en su segundo ministerio, el apóstol Pablo escribió estos libros que tengo acá, y vamos a recordar si nos falta alguno. Gálatas, nos faltó Corintios. Yo creo que podríamos ponerlo, aunque Romano fue el último, pongamos acá primera y segunda Corintios. Bueno, entonces creo que no nos falta ninguno del apóstol Pablo, porque ya está Romanos, Corintios, Gálatas, las dos de Tesalonicenses y Hebreos. Sabemos que ya las otras cartas ya pertenecen a los apóstoles que escribían preferencialmente a los judíos creyentes de la Iglesia de Dios. Como sabemos que están Santiago, lo mismo que Juan, y el libro del Apocalipsis, que como hemos visto, que fue escrito por el apóstol Juan, entonces que también pertenece a una dispensación futura que va a tener lugar cuando una vez la iglesia que pertenece a la presente dispensación haya sido manifestada en gloria, como me acabo de referir en el video anterior, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante lo que estamos viendo para que ya teniendo estas bases podamos ir viendo las diferencias que hay en las doctrinas de los libros del apóstol Pablo que pertenecen a este periodo del libro de los Hechos, en que él tenía ese ministerio para la nación de Israel, y claro que también el apóstol Pablo le ofreció ese evangelio del reino principalmente a judíos que vivían fuera de la nación de Israel. Pues sabemos que él fue designado como un apóstol que iba a ofrecer el reino a las naciones, pero hemos visto que el apóstol Pablo ofrecía estas buenas noticias en primer lugar a los judíos de la dispersión, judíos que vivían fuera de la nación de Israel, y entonces él visitaba las sinagogas, ofrecía este evangelio del reino a los judíos, y cuando se presentaba la incredulidad, entonces él le ofrecía este evangelio a gentiles, o sea, a miembros de las naciones, pero era ofrecerles a ellos la esperanza de Israel, que era el reino prometido en los profetas, lo cual es diferente a la dispensación de la gracia de Dios que el apóstol Pablo comenzó a ofrecer una vez nuestro Señor Jesucristo le revela este secreto, este programa que él tenía en su corazón, en su mente, y que lo tenía desde antes incluso de crear el mundo. Nuestro Señor Jesucristo ya tenía pensado ofrecer esta dispensación de la gracia de Dios en la cual nos encontramos ahora, y tenía también pensado el llamamiento a los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ya era un plan que tenía nuestro Señor desde antes incluso de fundar el mundo, pero que se lo revela al apóstol Pablo, como hemos visto desde los primeros videos de estas series que he estado haciendo. Le revela esto al apóstol Pablo a partir de este punto tan importante que fue el final del libro de los Hechos,